para Bolivia y qué significa para Argentina esto que pasó el domingo. A ver, sí, como bien decís, era un final cantado, ¿no? De antemano, la debacle del MAS, las disputas internas dentro del MAS entre Evo Morales, Luis Arce Catacora, el actual presidente, eh, otros candidatos como Andrónico Rodríguez, que era el presidente del Senado, alguien del riñón del propio Evo Morales, que también salió con una opción electoral diferente, hizo que ese espacio que había gobernado Bolivia durante 20 años y que le cambió la cara a Bolivia, que hizo una verdadera revolución cultural, social y económica, se cayera, se diluyera ante el avance, digamos, a partir de los errores internos propios, a partir de una mala gestión de los últimos años, fundamentalmente del gobierno de Arce, que se llevó puesto a toda la línea del MAS, los que eran más y menos arcistas, todos pagaron la consecuencia de haber tenido un mal gobierno, de las disputas y peleas internas, y en esa situación se posicionó la derecha como recambio institucional dentro de Bolivia en dos opciones, una derecha radical, extrema, o alguien que siempre fue de derecha, el caso de Tuto Quiroga, que en este caso aparentemente influenciado por Focus Group o por lo que le dicen algunos de sus asesores, radicalizó más el discurso, se hizo más de derecha, buscaba alguna similitud con Milei, con el proceso político que se vive en Argentina. Y por el otro lado, Paz Pereira, el hijo de un presidente boliviano, Jaime Paz Zamora, quien podemos catalogarlo como alguien de centro o socialdemócrata, algunos le dicen que es socialdemócrata lo Sí. clasifican como socialdemócrata. La verdad es que es alguien de centro que logró una primera sorpresa en la primera vuelta y hoy recogió o se llevó aparte de los votos de la primera vuelta los votos del MAS. En todos los sectores donde el MAS ganaba históricamente, Rodrigo Paz Pereira volvió a ganar la elección y se quedó con la mayoría del voto del altiplano, fundamentalmente, de lo que es la Bolivia Ahora, alta. Y, sí. y eso le dio un triunfo bastante contundente, 10 puntos de diferencia casi entre esta opción de balotaje, que era la primera vez que se veía en Bolivia un balotaje, ¿no? Esa es Claro. una reforma constitucional del año 2008 que recién ahora se pudo utilizar porque todas las elecciones anteriores donde participó Evo Morales siempre ganaba con arriba de 60 puntos, entonces Claro. no hacía falta ningún balotaje. Ahora, dos preguntas en una. Así como Tuto es conservador, o por lo menos es la ideología, la pregunta es, a Rodrigo Paz, ¿lo puedo calificar como centrista, como que no va para un lado definido? Primera pregunta. Y la segunda, es muy real lo que decís, Ariel, respecto al tema de Evo Morales. Pero Evo Morales, que creó el partido El MAS, el Movimiento al Socialismo, siempre fue apoyado por la mayoría indígena del país. ¿Ha cambiado esa mentalidad del indígena? Porque muchos han optado por este modelo de gobierno, como en un momento la Argentina optó por Milei, optó por Macri en el 2015, saliendo de lo tradicional que venía haciendo con el peronismo, con Menem, con Duhalde, con Néstor, con Cristina y con el mismo Alberto. Sí, a ver, el voto indígena en este caso fue en las dos vueltas, ¿no? En la primera y en la segunda vuelta mayoritariamente fue a Paz Pereira. ¿Cambió esa posición? No, creo que no. Lo que pasa es que el MAS no daba una opción confiable para poder gobernar a futuro y la gente terminó eligiendo el que creía que podía representar de mejor manera sus intereses. El movimiento político en Bolivia se funda, y el MAS particularmente, se funda en los movimientos sociales. No es tanto los indígenas, sino que son los indígenas, los campesinos, los interculturales, que son las diferentes naciones que Claro. integran esa Bolivia plurinacional, las mujeres, la central de trabajadores. Esos son el verdadero dueño o motor
del MAS. Esa situación que expliqué al principio, el mal gobierno hizo que se fueran alejando de la estructura del MAS y que ante la falta de propuesta, también la proscripción de Evo fue un motivo por el cual quizás ese sector indígena particularmente que vos decís no pudo votar a quien quería votar. Claro. Ahí hay una discusión si no se pudo votar porque hubo una proscripción política o es una proscripción administrativa, toda vez que, según como se interprete la Constitución, Evo podría presentarse o no nuevamente a una nueva contienda electoral. Yo creo que no, que el movimiento social va a seguir levantando las mismas banderas que levantó en los últimos 20 años del gobierno del MAS, y que quizás ahí se le complique a Paz Pereira, porque le van a seguir reclamando lo mismo que le fue cumpliendo en los últimos años el MAS. Paz Pereira es una persona de consenso, una persona de diálogo, que se lleva bien con todos los sectores de la derecha, porque él proviene un poco de ese espacio. Te vuelvo a repetir, yo lo catalogo más como una persona del centro. Y también tiene diálogo con Evo Morales y con muchos de los funcionarios, con el propio Luis Arce. Es una persona que no rompe puentes, trata de buscar consensos, y quizás fue el capital más grande que pudo demostrar en esta campaña electoral, y la cual le sirvió porque creo que la gente lo terminó votando por eso. La última de Bolivia, después te quiero sacar una opinión de la situación argentina en esta semana electoral, Ariel, pero ¿podrá cumplir con el panorama político y social que hoy tiene Bolivia, y hasta económico, si querés? No está tan mal como nosotros, pero tampoco tiran manteca al techo. ¿Podrá cumplir Paz? Porque yo escuché las propuestas de campaña, te repito, tengo muchos amigos bolivianos aquí de la colectividad, y él decía, capitalismo para todos. Él quería descentralizar el Estado. Bueno, hay que ver si lo podrá hacer, sobre todo en el tema recursos, descentralizar el presupuesto, mejor dicho, del Estado. Y también él decía reformar el Estado, o sea, descentralizar presupuesto, reformar el Estado. No es una tarea fácil, ¿no, Ariel? No, no lo es, y mucho menos en Bolivia, donde, y después de 20 años de continuidad de un proceso político-administrativo, que cualquier cambio siempre genera conflictos, genera nerviosismos, y creo que es el desafío que tiene Paz Pereira. Sí, él habla de capitalismo para todos, habla de no cerrar acuerdos con el Fondo Monetario, a diferencia de Tuto Quiroga, que planteaba al otro día de iniciar su mandato hacer un acuerdo con el fondo. Habla de respetar la Constitución nacional, con la Constitución plurinacional, con lo cual tendrá que hacer algunas reformas, pero no va a haber una modificación como también quería hacerla la extrema derecha. Y yo creo que va a tratar de ordenar la administración, la economía. Para eso va a necesitar apoyo, ayuda, ingresos de divisas que hoy Bolivia prácticamente no tiene, combustible. Hay una seria crisis para poder tener combustibles no tan solo en los autos, sino en las centrales térmicas que dan luz, digamos, ¿no? Así que hay todo un conflicto con eso, que sería el primer tema a solucionar. Y en cuanto a la reforma administrativa, también quizás tenga que modificar algo de la Constitución plurinacional, porque esa Constitución es muy estricta, muy clara y muy precisa en no permitir la participación de sectores privados en la administración de los recursos naturales, en ciertas posiciones que muchas veces, en algún caso y en algún tiempo, hizo que a Bolivia le fuese costoso conseguir inversores externos. Tampoco hay dentro del país grandes inversores nacionales, salvo el Estado, para poder llevar adelante emprendimientos de envergadura, como es la explotación del litio, del gas, del petróleo, de los recursos naturales que Bolivia tiene mucho, pero que todavía no los explota correctamente.
Te cambio para dejarte volver a tu actividad. Última pregunta y tiene que ver con la situación de la Argentina. Hoy salgo del tema Bolivia, chicos. Si mal no recuerdo, si mi memoria no me falla, yo tengo ya muchas cosas de gaga, pero siempre mi compañera me dice que tengo buena memoria. Fuiste diputado de la Nación y te tocó asumir, yo recuerdo tu primera incursión en aquel momento difícil del 2001, cuando días antes que estalle el tema de la Rúa. Después tuviste en tiempos más tranquilos como el de Cristina como miembro de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, estuviste en la función. Puedo pedirte, más allá de tu tarea sindical, una opinión política. ¿Viviste alguna vez, Ariel, esta situación de Libra para acá, todo lo que es sobre todo en un año electoral, con todo lo que ocurre, camino a una elección el domingo, se viene de una elección en la provincia más importante del país? Hoy por hoy, ¿cómo analizás a alguien como vos, sindicalista, defensor de los trabajadores, integrante de la CTA, fuiste diputado, sin mal no recuerdo, en 2 mandatos? ¿Qué visión tenés de lo que hoy ocurre en la Argentina con este gobierno de Milei, que no ha llegado ni a la mitad recién? Sí, la verdad que nunca pensé que íbamos a tener que vivir una situación como esa, si bien el personaje que hizo campaña con motosierra en mano y diciendo que iba a destruir el Estado y que él era un topo que venía a romper el Estado, no debería haber sido sorpresa para nadie que, llegado el momento, avanzó en ese mismo sentido. Y yo creo que es una verdadera tragedia la que estamos viviendo, la que está viviendo el pueblo argentino, la que está viviendo la nación argentina, y no tan solo por la caída del consumo, no tan solo por la caída del salario, por más que Milei diga lo que diga e invente números y mienta descaradamente con respecto al poder adquisitivo de los jubilados, de los trabajadores, nunca se estuvo tan, pero tan mal como en este periodo. Incluso allá por el 2001, que hubo un default, que venía de una crisis extrema también en lo económico, por lo menos había respeto mínimo de algunos niveles de institucionalidad o de política de Estado que siempre se respetaron: los derechos humanos, los derechos de la ancianidad, los derechos de la niñez. Eso era con gobiernos más o menos de derecha, más o menos de izquierda, siempre tenía un límite. Este hombre ha demostrado en estos 2 años que, se caga en la Constitución, en las leyes, en las buenas costumbres y en la convivencia de los argentinos, sin decir más la falta de soberanía que nuestro país está teniendo en hechos concretos y específicos como Malvinas, como la defensa del Atlántico Sur, como la posibilidad de instalación de bases norteamericanas en el canal, ahí en el Paso de Magallanes, en el Estrecho de Magallanes, en toda la situación que hoy vivimos, que no es tan solo la crisis económica, sino que se ha avanzado y se quiere hacer un cambio cultural que el país no se lo pidió, que la sociedad no se lo pidió, y que yo creo que ya empezamos a mostrar los dientes, ya se empezó a expresar esa bronca y esa disconformidad con las políticas que lleva adelante Milei en la elección de Buenos Aires de septiembre, en la provincia de Buenos Aires, donde hubo un triunfo contundente del Frente de Todos, y yo creo que en esta va también a ser categórico. La gente no puede ser tan necia de seguir votando a un tipo que lo único que le propone es, dentro de 40, 50 años, al margen que también es una mentira, se puede llegar a estar bien cuando todos nosotros necesitamos comer mañana, comer hoy, seguro, no dentro de 40, 50 años. Ariel, un placer haberte visto, haber hablado contigo, y seguramente seguiremos en contacto, querido amigo. Cómo no, un gusto y a disposición cuando quieras. Abrazos, buen martes, amigo, hasta luego. Adiós. Ariel Basteiro fue presidente de un astillero, sigue siendo sindicalista del gremio de los aeronáuticos, fue diputado 2001-2005, 2007-2011, y fue embajador en Bolivia.
embajador en Bolivia en la época de Cristina, anterior al gobierno de Macri, si no me equivoco, sí, creo que sí, anterior al gobierno de Macri, 2011-2015 creo que estuvo embajador en Bolivia, por lo tanto, ¿quién mejor que preguntarle a quien conoce la situación? Que a mí realmente, yo esperaba el triunfo de Rodrigo Paz Pereira, pero me sorprendió el final, sobre todo con gente que siempre apoyó a la izquierda, con Evo Morales, sobre todo el movimiento indígena, se dio vuelta. Creyó, bueno, en Argentina hay peronistas que dieron la vida por Perón, o radicales que dieron la vida por Balbín, que terminaron votando Milei. Pero esto es porque en algún momento alguien estuvo descontento con la situación del partido en el que ellos amaron y pregonaron. Lo mismo pasó en Bolivia. El MAS se desarmó, el MAS es el partido de Evo. Evo sacado de la presidencia, procesado, después fue excomulgado de volver a ser candidato. Y bueno, y así está. Todo eso fue descreyendo la sintonía del partido para caer en esto. Hoy Bolivia dio un giro total. Este tipo es centrista, a mí no me vengan a decir, tiene ideas de izquierda, tiene ideas del otro lado, este tipo es centrista, es un diplomático, es actual senador, fue alcalde de una comunidad importante del norte de Bolivia, es un tipo centrista, y yo creo que lo que le va a costar cumplir es lo que dijo, ¿no?